del tracto urinario en algunos contextos clínicos, evaluación de dispositivos médicos y control postquirúrgico. ¿Cuándo realmente no está indicada la radiografía de abdomen? En el contexto de trauma abdominal, debido a que la tomografía tiene mejor rendimiento en este contexto. El dolor abdominal en el hipocondrio derecho es mejor abordado por la ecografía y por la resonancia magnética. La sospecha de colección intraabdominal es mejor abordado por la tomografía e incluso también la resonancia magnética. En la hemorragia de vías digestivas altas, la endoscopia de vías digestivas altas, la tomografía nos pueden aclarar mucho mejor el contexto y el diagnóstico del paciente. Cuando se sospeche neoplasia intraabdominal, la tomografía también va a ser el estudio de elección, o más bien digamos de inicio, porque podríamos después necesitar o requerir otros estudios como la resonancia magnética. En los pacientes que tienen estreñimiento, el diagnóstico de estreñimiento es clínico, no requiere de imágenes. Sin embargo, después vamos a ver cuál sería el contexto apropiado de pronto en el cual la radiografía de abdomen nos puede aclarar una serie de dos diagnósticos. Y pacientes embarazadas es una contraindicación relativa. En este capítulo de proyecciones de la radiografía de abdomen vamos a ver las principales. Tenemos una proyección AP en supino, a la que yo le he llamado la principal. El paciente está acostado en la mesa de radiografía, como vemos ahí, en la mesa del equipo de rayos X, perdón, donde el rayo entra en sentido perpendicular, como lo estamos viendo en este sentido, pero el paciente está acostado. Tenemos otra proyección, que es la proyección AP en bipedestación, en la cual vemos que la proyección del paciente está en bipedestación, está de pie, y el rayo entra en 90 grados, como lo vemos en esta posición. Y tenemos esta otra proyección, la que se llama el decúbito lateral izquierdo con rayo horizontal, donde vemos paciente que se acuesta en esta posición, el rayo entra en este sentido. Básicamente se usa en pacientes en el que el contexto clínico del paciente impide o está limitado para colocarse de pies o para mantener una posición en supino. Existen otras proyecciones adicionales para valorar el abdomen, importantes, como la proyección lateral en bipedestación, la proyección de tórax en bipedestación posterior anterior y lateral, que son otras adicionales que se pueden utilizar. Qué pena volver a interrumpir, es que no se está viendo de nuevo y está el chat otra vez que no se ve. Upa. Bueno, espérate un segundo a ver. ¿Ahí se ve o no se ve? Ahí sí, señor. Sí, ahí se ve. Por favor, Ahí pasa sí. a otra diapositiva y la ensayamos. Sí, ahí ya. ¿Ustedes ¿Listo? ven? Sí. Sí, Bueno, listo. Ahí ya. Ok, bueno. Continuemos. Entonces, las proyecciones de radiografía de abdomen, esta parte, como les mencionaba, existe la proyección AP en supino, a la que yo le he llamado la principal, donde el paciente está acostado en la mesa del equipo de rayos X y el rayo entra en 90 grados, como lo estamos viendo en esta posición. Tener en cuenta que el paciente está acostado en supino. Existe esta otra proyección que es AP en bipedestación, el paciente está de pies, el rayo entra en 90 grados en este sentido. Está esta otra proyección que es el decúbito lateral izquierdo, donde el paciente lo acomodamos en esta posición, se acuesta en decúbito lateral izquierdo y el rayo entra en este sentido. Esta proyección se usa en pacientes que tienen dificultades para tomar la posición de pies o para estar en supino correctamente. Existen otras, por ejemplo, como estas proyecciones adicionales, que es la lateral en bipedestación, y está la radiografía de tórax en bipedestación y también lateral. La calidad de la radiografía de abdomen la podemos evaluar de la siguiente manera. ¿Qué cosas deben estar incluidas en la radiografía de abdomen? Los diafragmas en la parte superior, se debe estar incluida la pared abdominal en la parte lateral y debe estar incluida también la sínfisis del pubis para decir, bueno, ok, el técnico hizo una buena radiografía. Y la penetración habla de que nosotros podemos, o la adecuada penetración es que nos permita valorar los cuerpos vertebrales como lo estamos viendo aquí en esta radiografía. El reconocimiento anatómico, entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Lo primero que hay que tener en cuenta es la orientación. Cuando nos enfrentamos a una radiografía de abdomen, hay que tener en cuenta que lo que está ubicado a la izquierda de su pantalla es la derecha del paciente. Es como si nosotros lo estuviéramos viendo al paciente de frente. Y lo que estamos viendo a la derecha de su pantalla es lo que está ubicado a la izquierda de su paciente. Una manera de abordar inicialmente es dividir el abdomen en cuadrantes, como ustedes ya saben, se traza una línea imaginaria que atraviese la línea media del paciente y otra en sentido transverso, la línea de la mitad del abdomen,
para dividirlo por cuadrantes. Algunos otros hacen otras divisiones adicionales sobre esos cuadrantes para dividirlos por subcuadrantes. Para empezar la anatomía hay que tener en cuenta que en el tercio superior del abdomen nosotros vemos parte de la que es la silueta hepática y la parte, digamos, de la silueta esplénica en este sentido, pero hay que entender que se antepone sobre ellos las bases pulmonares, es decir, que nosotros estamos visualizando en parte también la parte inferior de las bases pulmonares. Esto es un punto importante porque, por ejemplo, podemos ver una radiodensidad en esta zona, una imagen radiodensa, que puede ser que esté en la base del pulmón, como puede ser que esté a nivel hepático. Adicionalmente, logramos ver también en este sentido los ángulos costofrénicos a cada lado. Respecto a las vísceras sólidas, ¿qué cosas podemos valorar? Vemos la silueta de la densidad de algunas vísceras. Dentro de estas, por ejemplo, vemos aquí la silueta hepática, podemos ver la silueta esplénica en el lado izquierdo, y hay alguna otra en este sentido que es muy difícil de ver, pero hay que entender que esta es la topografía de la silueta del páncreas. Aquí se los he mostrado de una manera mucho más didáctica. ¿Qué otras vísceras sólidas en la parte un poco más inferior del abdomen podemos ver? Esta es la silueta renal y este punto es súper importante tenerlo en cuenta porque allí vamos a ver cálculos, bueno, mucha patología renal y tener en cuenta estos reparos anatómicos, si se pueden decir así. Por encima de la silueta renal estarían las glándulas suprarrenales, no se ven en radiografía, pero hay que entender que esa es la topografía, que ahí generalmente están ubicadas. En este sitio, entre la silueta renal y la silueta hepática, nosotros vamos a valorar todo lo que es la patología biliar, la vesícula biliar principalmente, que se puede a veces valorar por radiografía de abdomen. Vamos a ver después en qué casos. Esta es la topografía de los ureteres, este es el sentido en los cuales ellos discurren hacia encontrar la vejiga. En la parte inferior vemos una radiodensidad un poco mayor, que es, si logran ver la silueta periférica, esa es la vejiga, y radiolucente, una imagen radiolucente que se proyecta sobre la misma topografía, es parte de lo que es el recto. En la parte de musculoesquelética, ¿qué podemos valorar? Hay que entender que nosotros estamos viendo una radiografía de abdomen y están incluidas varios sistemas, y en este sentido, pues podemos ver los cuerpos vertebrales, vemos los pedículos, las apófisis espinosas, las apófisis transversas de cada vértebra, la altura de los espacios intervertebrales, los pedículos hay que valorar muy bien. Esta silueta que ustedes logran ver aquí de forma triangular a cada lado de la columna lumbar es parte del músculo psoas, la parte ósea a nivel de la pelvis, el alerón ilíaco, la articulación sacroiliaca, el hueso sacro, en la parte inferior del hueso sacro, el hueso coxis, y a cada lado las caderas. En la pelvis ya per se, un poco más detallado, vemos el alerón ilíaco, la rama iliopúbica, la rama isquiopúbica inferior. Esta línea punteada delimita lo que es la línea de Shenton, importante para valorar fracturas, y la congruencia articular coxofemoral. Están los agujeros obturadores o forámenes obturadores, y adicionalmente está este reparo anatómico desde la espina ilíaca anterior superior de cada un lado de la cadera hasta el pubis. No se ve, pero este es el trayecto del canal inguinal. Luego vamos a ver la importancia de entender este reparo anatómico. Entonces hay un método de lectura súper importante y de pronto práctico para que ustedes lo tengan en cuenta. Y es el ABCDE de la radiografía de abdomen. En ese sentido, la A es de air, de ver el aire en lugares inusuales. La B de bowel, que son las asas intestinales. C, calcificaciones. D, de disability, que es básicamente la discapacidad motriz, qué cosas pueden generar discapacidad motriz en el paciente. Y E, de everything else, que es todo lo demás. ¿Qué otras cosas podemos ver en la radiografía de abdomen? ¿Cuáles son el aire en lugares inusuales? Entonces, en este capítulo vamos a dedicarnos a ver el neumoperitoneo, el neumorretroperitoneo, la neumobilia y neumoporte. El neumoperitoneo es la presencia de gas libre en la cavidad peritoneal. Aquí he recortado una imagen de radiografía donde ustedes pueden ver la silueta que ustedes ven en este sentido, una línea radiodensa, es la silueta del diafragma. Esta que está por acá inferior es la silueta hepática, y entre estas dos hay una imagen radiolucente. Esto no se debe ver en una proyección de pies de un paciente. Esto es un signo de neumoperitoneo. Al otro lado
también lo podemos ver, la silueta del diafragma, y por debajo una imagen radiolucente correspondiente al neumoperitoneo. Esta es la utilidad de tomar la proyección en decúbito lateral izquierdo, donde al paciente se acuesta, como ya lo vimos, y el aire va en sentido antigravitacional a ubicarse en los aspectos más superiores de la proyección. Él va a buscar este receso hepático y en este sentido se va a ubicar aquí. Vemos la silueta del diafragma y el aire se va a ubicar en esta zona. Esto es neumoperitoneo. Hay que entender que cuando utilizamos este tipo de proyecciones, y me adelanto, el paciente debe estar por lo menos unos 10 minutos en esta posición, permitiendo de que el aire migre para poderlo valorar después. Otros signos importantes que tenemos que entender, el signo de Rigler. El signo de Rigler, si ustedes me permiten en esta gráfica, esta es un asa intestinal que es radiolucente, está la pared del asa intestinal que es discretamente radiodensa, y la parte periférica de un asa intestinal, o más bien, perdón, del abdomen, es radiodenso debido a que es la grasa del peritoneo. Cuando hay aire en ese espacio peritoneal, esta grasa que era radiodensa se convierte en radiolucente. Entonces ustedes van a ver una imagen radiolucente, la pared del asa intestinal, y por fuera otra imagen radiolucente correspondiente al aire que está ocupando ese espacio graso. Miren este ejemplo, ustedes ven aquí, ya lo vimos, por debajo de la silueta del diafragma y entre la silueta hepática ven una imagen radiolucente correspondiente al neumoperitoneo. Lo podemos corroborar aquí el signo de Rigler. Ustedes ven aquí una asa intestinal, la radiolucencia interna de la luz del asa intestinal que es normal, y por fuera ven otra imagen radiolucente correspondiente al neumoperitoneo. Hay que diferenciar una cosa súper importante y poner los ojos bien abiertos, debido a que no podemos confundirlo con esto. Si ustedes ven aquí, ven un asa intestinal radiolucente, ven la pared de una asa intestinal radiodensa, y luego ven otra imagen radiolucente adyacente, y adyacente a esta asa intestinal ustedes ven una imagen que es radiodensa. Entonces, no confundir esto, realmente no es neumoperitoneo, y esto son dos asas intestinales que están en contacto entre sí y pueden ser confundidas por el signo de Rigler. Algunos otros lo llaman el signo del pseudoneumoperitoneo, pero es mejor decir que esto es un contacto de asas intestinales. En los neonatos podemos valorar, si ustedes logran ver esta línea radiolucente a nivel hepático proyectado sobre la topografía del hipocondrio derecho, este es el ligamento falciforme. Si se ve el ligamento falciforme, si ustedes ven adicionalmente el signo de Rigler, pues están ante un paciente que tiene neumoperitoneo. Este es un caso pues mucho más dramático. Ustedes pueden ver la gran cantidad de aire que está en el abdomen generando la morfología de un balón de fútbol abdominal. ¿Qué consideraciones a tener en cuenta del neumoperitoneo? La sensibilidad de la tomografía es superior a la radiografía para detectar la presencia de aire dentro del peritoneo. Sin embargo, el estudio inicial por disponibilidad de equipos, por economía, va a ser siempre la radiografía de abdomen. La tomografía pues tiene la capacidad de detectar entre 1 y 2 cc de aire libre en la cavidad peritoneal. Cuando ustedes tengan en cuenta esto, la rayos X de tórax en proyección lateral, en algunos artículos se ha visto que tiene mejor rendimiento para diagnosticar neumoperitoneo que la proyección PA en bipedestación con una sensibilidad del 85%. Y la radiografía de abdomen en decúbito lateral izquierdo per se es la que mayor sensibilidad tiene para neumoperitoneo. De pronto van a encontrar alguna variación entre la sensibilidad, pero eso depende de los artículos que ustedes lean. ¿Cuáles son las causas más importantes? He dividido en dos, adultos y niños. Vamos a ver la de los adultos. Las más frecuentes son estas: iatrogénicas, posquirúrgicos, laparoscopia, endoscopia de vías digestivas altas. El aire dentro del peritoneo puede durar entre 7 a 10 días. Eso es lo esperado. Es decir, si ustedes toman una radiografía de abdomen entre los 5 a 6 días en un estado posquirúrgico y encuentran neumoperitoneo, pues muy posiblemente eso sea un cambio posquirúrgico esperado normal. Diálisis, pacientes que tienen diálisis peritoneal, pacientes que han requerido reanimación cardiopulmonar o ventilación presión positiva. Causas espontáneas, las perforaciones de las úlceras. Primero, a tener en cuenta, la perforación de la úlcera duodenal es más frecuente que la de la úlcera gástrica. Un tip para que ustedes puedan de pronto determinar si corresponde a perforación de las úlceras. Cuando ustedes vean signo de Rigler o aire por encima de la topografía del colon transverso, piensen en perforación de una úlcera de estas dos.
Cuando ustedes vean aire por debajo de la topografía del colon transverso, pueden pensar ya en las siguientes. Puede ser un paciente con obstrucción intestinal con perforación, diverticulitis, isquemia intestinal o apendicitis. Causas traumáticas. El trauma penetrante de abdomen genera neumoperitoneo y es más frecuente que en un trauma cerrado. Sin embargo, hay que hacer la acotación en este punto de que los pacientes con trauma penetrante de abdomen tienen neumoperitoneo, pero yo no puedo decir de que se deba a la rotura a que haya lesión de rotura de víscera hueca, porque el aire realmente está entrando a través de la pared abdominal a ocupar el espacio peritoneal. Simplemente hay neumoperitoneo. La causa ya la tendrá que averiguar el cirujano o si es que así lo requiere. Misceláneas, existen medicamentos como los esteroides, los AINES, y en mujeres, por ejemplo, en estos estados como poscoito o posparto, pueden generar neumoperitoneo. Las causas pediátricas he traído estas dos: enterocolitis necrotizante en recién nacidos pretérmino, infección intestinal por salmonera es la causa más frecuente no traumática de perforación colónica en este tipo de pacientes. Pasando a otro capítulo, el neumorretroperitoneo es la presencia de gas libre en el espacio retroperitoneal. Entonces, ¿qué cosas están en ese retroperitoneo que nos pueden generar ese tipo de hallazgo? Los riñones, los ureteres, las glándulas suprarrenales, la aorta, la vena cava inferior, el páncreas, algunas porciones del duodeno, el colon ascendente, el descendente y el recto son órganos que se encuentran en el retroperitoneo. Es decir, encontramos gas en el espacio retroperitoneal y pensar en estas cosas. ¿Y qué es lo que vamos a buscar nosotros? Pues miren, ya les comenté, esta es la silueta renal y se va a ver una imagen radiolucente proyectada en la periferia de los riñones correspondiente a la presencia de aire en ese espacio perirenal. Eso es neumorretroperitoneo. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Perforaciones, por ejemplo, duodenal, POSEPER. Cuando haya perforaciones del colon ascendente o del descendente, pensar en diagnósticos como carcinoma, diverticulitis o colitis. Y este es un ejemplo que ustedes pueden ver. Esta es la silueta renal. Alrededor de la silueta renal logran ver una imagen radiolucente que se proyecta en esa topografía, así como en este lado, correspondiente a neumorretroperitoneo. Neumobilia. Neumobilia es la presencia de gas dentro de la vía biliar. Y aquí cabe la pena resaltar la diferenciación entre neumobilia y neumoporta. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Neumobilia, entonces, ustedes ven que se ven unas imágenes radiodensas en topografía del árbol biliar que se va a concentrar hacia la cercanía del hilio hepático. Entonces, ustedes lo van a ver aquí, central. Esto es neumobilia. Miren el ejemplo que ustedes ven acá. Esta es una silueta hepática. Ustedes logran ver el árbol biliar completamente radiolúcido correspondiente a neumobilia. Neumoporta, vamos a verlo ahora, tiene una topografía distinta. Ella va a ubicarse hacia la periferia y básicamente es porque la sangre está llegando hacia el hígado a través de la porta y se va a distribuir hacia la periferia hepática, como lo vamos a ver en un momento. Este ejemplo, ustedes pueden ver, esta neumobilia era causa de un stent que se le ha puesto en la vía biliar, o sea que es una neumobilia postquirúrgica. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de neumobilia? POSEPER, posesfinterotomía, inserción de drenaje biliar externo, es decir, manipulación de la vía biliar, estados postquirúrgicos de la vía biliar, infecciones, por ejemplo, como la colecistitis enfisematosa, puede ser otra causa de neumobilia. Neumoporta. Como ya les mencionaba, es el gas dentro del sistema portal, dentro de la vena porta. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Miren ustedes, la distribución es diferente a la de la neumobilia. Esta es hacia la periferia hepática, aunque en casos más severos puede verse completamente la parte del sistema portal radiolúcido, así como también en la vena esplénica en este sentido. Miren, este es el ejemplo. Ustedes pueden ver radiolucencia en toda la silueta hepática con extensión hacia la parte esplénica correspondiente a la vena esplénica. Un caso, pues, completamente catastrófico. ¿Cuáles son las causas? Isquemia mesentérica es la más común, enterocolitis necrotizante en pacientes neonatos y de bajo peso, y sepsis de origen abdominal son las que tenemos que tener en mente. En este capítulo de Bowel de las asas intestinales, nosotros vamos a ver la diferenciación entre ilio, obstrucción intestinal, vólvulos, la cámara gástrica y algunas hernias inguinales y femorales. Pues lo primero para entender la diferenciación entre obstrucción intestinal y entre ilio
hay que entender cuál es la distribución normal del gas en el intestino en una radiografía de abdomen. Si ustedes logran ver, esta es una proyección en un paciente en supino. Ustedes van a ver completamente la dilatación del colon, pero las asas de intestino delgado no se van a ver. Ellas se van a ubicar en esta básicamente porque el aire va a pasar muy rápido a través de las asas de intestino delgado. Lo que ustedes van a ver aquí es la topografía de la cámara gástrica. Aquí mucho más esquemático para que ustedes vean todo el colon distendido y la cámara gástrica. Esto es un paciente normal, así se debe ver. El reconocimiento de las asas intestinales es importante para hacer aproximaciones diagnósticas. ¿Cómo van a diferenciar por radiografía cuál es un asa de intestino delgado y cuál es un asa de intestino grueso? Entonces existen tres parámetros: el diámetro, la localización y la presencia de válvulas conniventes versus austras. El diámetro de las asas de intestino delgado generalmente es menor de 3 centímetros. Cuando están por encima de 3 centímetros se consideran dilatadas y cuando están por encima de 6 centímetros se considera riesgo de perforación. En las asas de intestino grueso, el diámetro normal es menor de 6 centímetros, se consideran dilatadas cuando están más de 6 centímetros y se considera riesgo de perforación cuando pasan los 9 centímetros. La localización ya la vimos, la distribución de las asas intestinales de intestino delgado es central, como vemos en esta topografía, y las asas de intestino grueso es periférico en la radiografía de abdomen. La tercera manera de reconocer las asas intestinales es la presencia de válvulas conniventes y de austras. El intestino delgado tiene válvulas conniventes y son estos pliegues de mucosa cuya característica es que son radiodensos y atraviesan de lado a lado la pared de la luz del intestino, a diferencia de las austras, que son estos pliegues de mucosa que no atraviesan de lado a lado la pared, o sea, de pared a pared intestinal, sino que se quedan hacia más o menos 1/3 de la luz del intestino. De esta manera ustedes ya pueden entonces saber si es un asa de intestino delgado o un asa de intestino grueso. Entonces, ilio. Ilio es la disminución o la ausencia de peristaltismo. ¿Cómo es ese aspecto en radiografía? Ustedes van a ver tres cosas: distensión difusa del intestino, hay la presencia de gas intestinal en todo el recorrido y no hay zonas de transición, es decir, no hay una zona que diga, uy, a partir de aquí se dilató el intestino y de ahí hacia allá está completamente colapsado. ¿Cuáles son las causas de este ilio? Drogas, medicamentos, por ejemplo, como la atropina, glucagón, morfina, barbitúricos, las fenotiacidas. Causas metabólicas como la diabetes mellitus, el hipotiroidismo, la hipocalemia, hipercalcemia. Causas inflamatorias intraluminales como la gastroenteritis, extraluminales como la peritonitis, pancreatitis, apendicitis, colecistitis o abscesos. Estados posquirúrgicos pueden resolver después de 4 a 7 días. Es normal que el paciente realmente tenga un ilio posquirúrgico, pero después de los 7 días ya como que no es tan normal. Estados post-trauma, por ejemplo, en un trauma abdominal cerrado también generan, los pacientes pueden presentar ilio y lesión medular. ¿Cómo vamos a diferenciar con la obstrucción intestinal? Entonces, para empezar, la obstrucción intestinal puede ser de dos tipos, o de intestino delgado o de intestino grueso. Cuando ustedes se enfrentan a una obstrucción de intestino delgado, ustedes van a encontrar distensión proximal. Cuando ustedes se enfrenten ante una obstrucción de intestino grueso, ustedes van a encontrar distensión distal del intestino, o sea, es decir, del intestino grueso como proximal del intestino delgado. Entiéndase distal como el intestino grueso. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la obstrucción intestinal de intestino delgado? Aquí las he puesto en rojo, las más frecuentes, las extrínsecas, aquellas que están, digamos, afectando el asa intestinal de forma extrínseca, las adhesiones en pacientes posquirúrgicos, o las famosas bridas, y las hernias en otros pacientes. Aquí hay que tener en cuenta también el diagnóstico de vólvulos, causas intrínsecas, aquellas que afectan la pared intestinal, por ejemplo, los tumores en su suscepción, o aquellas afectaciones estructurales en pacientes que han sido sometidos a radioterapia o a cirugía. Las causas intraluminales en general, por ejemplo, inflamatorias como la enfermedad de Crohn, el ilio biliar, la presencia de cuerpo extraño dentro de la luz, y las causas congénitas, por ejemplo, en tener en cuenta estenosis intestinal, atresias intestinales o el vólvulo del intestino medio. Las causas más frecuentes en el intestino grueso, ¿cuáles son? Las neoplasias, carcinoma colorectal es la causa más común en adultos, estenosis diverticular,
Impactación fecal es un diagnóstico que hay que tenerlo en cuenta en pacientes mayores o que tienen síndrome de inmovilidad. Cuando nos enfrentemos a un paciente al que clínicamente le estemos sospechando obstrucción intestinal, nosotros debemos hacernos estas preguntas. Esta es la cascada de pensamiento que nosotros debemos tener. ¿Hay una verdadera obstrucción intestinal? Es una respuesta que tenemos que dar certera. ¿Dónde está localizada? ¿En las asas de intestino delgado o en las asas de intestino grueso? ¿Cuál es la causa de la obstrucción? Ya las vimos. ¿Hay complicaciones asociadas, isquemias, vólvulo, hernia interna? ¿Y cómo debe ser tratado el paciente? Nosotros debemos de pronto plantear manejos. Entonces, para hablar de las verdaderas obstrucciones de intestino delgado en la radiografía de abdomen, estos son los signos que hay que buscar en un paciente al que se le haya tomado una radiografía de abdomen en posición supino o prono, es decir, está acostado en la mesa del equipo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Dilatación de las asas de intestino delgado de más de 3 centímetros, dilatación de la cámara gástrica, que las asas de intestino delgado se vean más dilatadas que las del colon, ¿sí? El signo de stretch o de la hendidura, básicamente es esto. Entiendan, esta es una asa intestinal, el líquido se va a ubicar en la porción inferior del asa intestinal y el aire va a ir a buscar la porción superior del asa intestinal. En el intestino delgado, como sabemos que tienen válvulas conniventes, que ya dijimos que atraviesan la pared de lado a lado, atraviesan el asa intestinal, perdón, de pared a pared, el aire se va a ubicar en el espacio intermedio entre cada válvula connivente, generando esta imagen que ustedes van a ver en la radiografía como estas imágenes radiolucentes lineales pequeñas en continuidad. El otro signo, que es el signo de del gasless del abdomen, está básicamente dado en el que hay la ausencia de gas en las asas intestinales, básicamente porque se empiezan a ocupar de líquido. Ustedes deberían ver las radiolucentes, pero en esta topografía ustedes están viendo que están completamente llenas de líquido y las ven radiodensas. El otro signo es el signo del pseudotumor, donde hay una asa completamente obstruida, dilatada, ocupada por líquido, y logran ver como una imagen de masa, como una sensación de masa en alguna de las topografías del abdomen. Ese es un signo diciente, o digamos de los que se ha asociado a obstrucción intestinal. Recuerden, estas son lo que ustedes van a buscar en una proyección en supino. Los niveles hidroaéreos los van a ir a buscar cuando el paciente se le ha tomado una radiografía de abdomen en posición en bipedestación, es decir, el paciente está de pie. ¿Y cuáles son los verdaderos signos o niveles hidroaéreos? Lo primero es entender que hay múltiples niveles hidroaéreos en la radiografía de abdomen para decir que el paciente tiene obstrucción intestinal. ¿Y qué son múltiples? Múltiples niveles hidroaéreos significan que hay al menos más de 2, es decir, deben haber 3 o más niveles hidroaéreos para entenderlo. Que los niveles hidroaéreos, entre nivel y nivel, exista una altura de más de 2.5 centímetros, que los niveles hidroaéreos deben estar ubicados en la misma asa intestinal y no en otra asa intestinal, y el conjunto de 2 niveles hidroaéreos conforman uno, que ahorita lo vamos a ver, y el signo del collar de Cuentes. Para que más o menos quede claro, ¿qué es esto de los niveles hidroaéreos? El signo de la J invertida. Miren. Un nivel hidroaéreo, que ustedes ya lo han visto en radiografía, esta es una proyección frontal, el paciente está de pies, y ustedes ven aquí un nivel hidroaéreo. Este nivel hidroaéreo se continúa sobre la misma asa intestinal, sobre otro nivel en esta topografía. La altura entre este nivel y este nivel es más de 2.5 centímetros, y este nivel con este conforman un nivel hidroaéreo. Miren otro nivel hidroaéreo. Aquí hay un nivel hidroaéreo sobre la misma asa intestinal. Yo logro configurar otro nivel hidroaéreo en esta topografía. La altura entre este y este es de más de 2.5 centímetros y aquí hay otro nivel hidroaéreo. Y en este contexto aquí vemos que hay otro nivel hidroaéreo sobre este completamente. Acá hay 3 niveles. El paciente generalmente uno dice hay signos de obstrucción intestinal. Este es otro caso para que ustedes lo delimiten con mayor facilidad. Lo pueden ver aquí, los niveles hidroaéreos los logran ver en este sentido y miren los niveles en forma de J invertida. Ustedes ven un nivel acá, se conforma con este nivel, posiblemente este otro viene hacia acá, este otro con este otro, y aquí sucesivamente se ven múltiples niveles hidroaéreos. Estos son signos dicientes de obstrucción intestinal. Y el signo de, el collar de Cuentas. Como el paciente está de pies, el aire ahora se va a ubicar en cercanía de la pared del asa intestinal, como ustedes lo ven aquí, y va a formar tiene esta morfología radiolucente redondeada
¿qué es lo que ustedes van a ver en este sentido? La disposición del aire forma este famoso signo del collar de cuentas, que son imágenes radiodensas, radiolucentes, perdón, en continuidad en morfología de collar de cuentas. He traído este ejemplo para más o menos, bueno, aclarar lo de los niveles hidroaéreos. Este es un caso de una mujer de 60 años con 3 días de dolor abdominal, emesis y ausencia de deposiciones. Tiene antecedentes importantes, un linfoma no-Hodgkin en el 2008 y una esplenectomía. Cascada del pensamiento y preguntas que debemos responder. La primera, ¿hay una verdadera obstrucción intestinal? ¿Sí o no? Entonces, miren, nivel hidroaéreo, completamente aquí, se continúa sobre el asa intestinal, otro nivel acá, más de 2.5 centímetros de altura, un nivel completamente hidroaéreo. Otro nivel acá, uno aquí, completamente hasta acá, se entiende aquí, otro nivel hidroaéreo. Y mire que tiene otros hallazgos, por ejemplo, como el collar de cuentas. Aquí lo podemos ver, este es el signo del collar de cuentas. La paciente tiene nivel hidroaéreo y tiene collar de cuentas, signos que predicen o que pueden, digamos, estar a favor de una obstrucción intestinal. Aquí ustedes, y quiero hacer una acotación respecto al famoso signo de la ausencia de gas distal. La ausencia de gas distal per se da en etapas tardías de la obstrucción intestinal, pero ustedes pueden tener pacientes con obstrucción intestinal y estar obstruidos. Básicamente, ¿por qué? Si el paciente tiene una obstrucción aguda, el aire que está distalmente todavía no ha migrado y puede tener gas distal y estar obstruido. Y segundo, hay que tener en cuenta si al paciente le hicieron tacto rectal o no. Si al paciente le hicieron tacto rectal, hay aire distal y posiblemente el paciente está obstruido también. En ese orden de ideas, la radiografía de abdomen se debería tomar de mejor manera antes de hacer el tacto rectal. ¿Dónde es la localización de la obstrucción de esta paciente? Entonces ya saben que están dilatadas las asas de intestino delgado por la presencia de válvulas conniventes, como vemos aquí, la distribución central es una obstrucción de intestino delgado. Las causas ustedes ya las vieron, ya se las mencioné. ¿Cuál es la causa? ¿Hay complicaciones asociadas? Bueno, pues eso ya lo veremos después. Y en sí, ¿cómo debe ser tratado el paciente? Pues muy posiblemente se ha llevado a cirugía. Los vólvulos. Los vólvulos es la torsión del intestino en su mesenterio. Básicamente genera clínica en el paciente por obstrucción y por isquemia. Existen dos tipos de vólvulos. El vólvulo del sigmoides, que se da en esta topografía y que tiene morfología en grano de café, como lo ven aquí. Miren, el intestino del sigmoides se rota sobre su propio eje y da esta morfología en grano de café. Está el otro, que es el vólvulo secal, que se da en esta topografía. El ciego es parte del intraperitoneal, él se rota sobre su propio eje y da esta morfología en coma. Para verlo más fácil, este es el vólvulo del sigmoides. Ustedes pueden ver la morfología en grano de café en esta topografía hacia la izquierda del abdomen del paciente. Es más frecuente en pacientes ancianos y generan distensión del colon proximal. El vólvulo secal se genera hacia la derecha del abdomen, tiene esta morfología en coma y genera colapso del colon en sentido distal, es decir, ustedes no van a ver colon cuando vean un vólvulo secal. Las hernias. ¿Se acuerdan que yo les mencioné del reparo anatómico que hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes de la espina ilíaca anterior superior y de la sínfisis del pubis? Básicamente es para eso. Miren, aquí está el reparo anatómico. Y si ustedes logran ver unas imágenes radiolucentes en esta parte inferior, pues bueno, ustedes pueden decir, miren, aquí esta imagen radiolucente con morfología de asa intestinal por debajo de la topografía del canal inguinal, pues ustedes pueden decir, bueno, hey, aquí hay unas hernias que posiblemente sea inguinoescrotal o inguinal. Constipación. En el contexto de constipación hay que diferenciar dos cosas, que es el fecaloma y la impactación fecal. El fecaloma es la presencia de gran volumen de materia fecal de cualquier consistencia que se distribuye por todo el colon. Va a generar este patrón moteado que ustedes ven en todas las asas intestinales, en general sobre la topografía del colon, se distribuye completamente. Doctor Cadena, disculpa. Sí. Se dejaron de ver las diapositivas. Miércoles, espérame un segundo a ver. Dale. Ahí. ¿Ahí ya? Yo no. Los demás dicen que sí. A ver, ¿será que se me fueron a mí?
Sí se ve. A ver, por favor, ¿puedes pasar la diapositiva? ¿Sí? Sí, ahí se ve. Tal vez de pronto como están... El compañero, bueno, listo. Entonces, bueno, en el contexto de constipación hay que diferenciar dos cosas, el fecaloma y la impactación fecal. El fecaloma es la presencia de gran volumen de materia fecal de cualquier consistencia en toda la topografía del colon, y ustedes lo pueden ver con ese patrón moteado distendido de las asas del colon. La impactación fecal, a diferencia del fecaloma, es la presencia de volumen sólido e inmóvil de heces, pero están ubicadas en el recto, como ustedes lo pueden ver en esta topografía. Calcificaciones. Vamos a ver cuáles son las calcificaciones normales y las anormales. Calcificaciones de la vía biliar, del tracto urinario, otras calcificaciones como las del cartílago costal y los flebolitos. Bueno, miren aquí, esta es la topografía de la vesícula biliar, y ustedes logran ver unas imágenes radiodensas, redondeadas, en este sentido. Estos son cálculos de la vesícula, las famosas colelitiasis. Recuerden que no se van a ver todas, simplemente podemos ver posiblemente el 10% de los cálculos de la vesícula, pero si ustedes ven esto, pues los van a ver. El resto de cálculos no se ven porque en general pueden ser de colesterol. ¿Cuál es la famosa vesícula en porcelana? Es una calcificación periférica de casi toda la vesícula, como, no sé, en forma de cáscara de huevo o periférica completamente. Pueden ver calcificaciones que se atraviesan la línea media en este sentido, desordenadas, pequeñas, que son calcificaciones pancreáticas, posiblemente en el contexto de un paciente que ha tenido alguna pancreatitis crónica o algún antecedente de pancreatitis. Las urolitiasis, entonces recuerden la silueta renal, más o menos cuál es la topografía del ureter. Este es el recorrido del ureter, y ustedes miren más o menos que ustedes aquí se encuentran unas calcificaciones proyectadas en topografía del segmento medio del ureter. Hay que buscarlas. De una vez les recomiendo que cuando ustedes pueden hacer seguimiento de esos cálculos a través de radiografía de abdomen, siempre y cuando en la urotomografía, en una cosa que llama el Scout View, que es la primera imagen que uno toma, se puedan ver. Es decir, ustedes ven el cálculo y si lo ven en el Scout View, pudieran hacer seguimiento de las urolitiasis a través de la radiografía. De lo contrario, no. Los cálculos coraliformes, como lo vemos en este sentido, los cálculos vesicales que se ven radiodensos completamente, tienen esa morfología ovalada en topografía de la vesícula, de la topografía vesical, y las nefrocalcinosis en general, que son las calcificaciones del parénquima renal en el contexto de algunos pacientes. Bueno, existen otras calcificaciones sin significado patológico, que ustedes las vean y pues bueno, listo, no, esto es normal, no se preocupen. Estas son estas calcificaciones, por ejemplo, de los arcos costales, que ustedes los pueden ver en este sentido, son calcificaciones normales y esperadas generalmente en pacientes mayores. Están estas otras calcificaciones puntiformes proyectadas sobre el hueco pélvico, que son calcificaciones de los famosos flebolitos, y están estas otras calcificaciones un poco más gruesas, también que pueden estar ubicadas a nivel del abdomen o en el hueco pélvico, que son los ganglios linfáticos calcificados. ¿Qué cosas generan discapacidad motriz en un paciente en el contexto en que estamos nosotros valorando una radiografía de abdomen? Entonces tenemos que valorar fracturas, lesiones líticas o blásticas y los cuerpos vertebrales. Con respecto a las fracturas en la pelvis, existe un principio, existe un anillo completo de la pelvis, el del foramen obturador derecho y el del foramen obturador izquierdo. Y está un principio que es este, que es el de la menta polo. Cuando hay una fractura, es decir, usted en esta menta, usted no la puede partir en un solo punto. Si usted parte la menta, ya se va a partir en este punto y posiblemente en otro de la misma circunferencia. ¿Cómo lo vamos a valorar? ¿En qué contexto vamos a aplicar esto? Por ejemplo, miren este anillo del foramen obturador en el lado izquierdo del paciente. Ustedes logran ver aquí una fractura. Yo estoy obligado a buscar el anillo completo y miren que aquí me encuentro otra fractura. Esa es una de las maneras que ustedes pueden ver. Revisen muy bien el otro anillo y el otro anillo en la pelvis para que no se contenten con encontrar una sola fractura, sino buscar posiblemente otra. Las lesiones líticas y blásticas. Las lesiones blásticas son aquellas imágenes que ustedes van a ver radiodensas sobre el hueso, que son estas que ustedes ven aquí. Miren, la densidad del hueso aquí es anormal. Ustedes la ven aumentada, se ve de mayor densidad, más blanca.
Y las lesiones líticas son aquellas que son radiolucentes, es decir, se ven más oscuras, más negras. Miren ustedes aquí la densidad ósea, por ejemplo, de esta rama iliopúbica, en el lado izquierdo, y miren que aquí en la de derecha, comparativamente con esto, ustedes logran ver una imagen radiolucente correspondiente a una lesión lítica. Cuando ustedes se enfrenten a varias lesiones o incluso a una lesión lítica, lo más frecuente es que sean tumores. ¿De qué tipo? Metástasis. Metástasis por encima de tumores primarios, pero los tumores primarios también hay que tenerlos en cuenta. ¿Cuáles son las metástasis blásticas o los tumores que hacen metástasis blásticas más frecuentes? Los tumores de próstata, de mama, de pulmón, tracto gastrointestinal, de vejiga y de ovario. ¿Y cuáles son las lesiones o los tumores que hacen lesiones líticas? Mama, pulmón, la próstata también hace lesiones líticas, la carcinoma renal y la tiroides. ¿Qué otra cosa vamos a valorar? Bueno, los cuerpos vertebrales, la morfología del cuerpo vertebral, la altura de los espacios intervertebrales es normal, la alineación de la columna vertebral. Miren muy bien y busquen muy bien los pedículos, que son esta porción de cada una de las vértebras, y básicamente la proyección frontal son estas imágenes que ustedes ven aquí redondeadas a cada lado de las vértebras. Miren, ustedes aquí la ven, un pedículo en el lado derecho, un pedículo en el lado izquierdo de esta vértebra, y en esta otra ustedes ven un pedículo en el lado derecho y en el lado izquierdo no lo ven. Si ustedes no ven un pedículo, pongan ojo, y porque puede ser una metástasis en esta topografía o una lesión lítica de cualquier tipo. En pacientes que tienen, por ejemplo, esta es la morfología de la columna de bambú, de la espondilitis anquilosante, como ustedes, para que lo tengan presente. ¿Y qué otras cosas ustedes van a ver en una radiografía de abdomen? Los dispositivos médicos, van a ver las sondas, los clips, los catéteres y los cuerpos extraños. En ese sentido, si ustedes encuentran estas pequeñas imágenes radiodensas, son los clips quirúrgicos de antecedentes de colecistectomía. Si ustedes ven estas imágenes radiodensas a cada lado en el hueco pélvico, pues posiblemente la paciente tiene antecedente de Pomeroy. Estas otras que son difíciles de ver, puntiformes en este sentido, son las de la herniorrafia con malla. Esta es la ubicación de una sonda vesical, logran ver a ustedes a veces el balón radiolucente en este sentido y la sonda vesical. Los catéteres suprapúbicos tienen esta disposición, proyectado sobre el hueco pélvico también. El catéter doble J, que él se va a ubicar en este sentido desde la pelvis renal, extendiéndose por todo el recorrido del ureter hasta la topografía vesical, y los catéteres de nefrostomía, que van a atravesar la pared del abdomen y se van a ubicar sobre la parte renal, generalmente en los sistemas colectores o la pelvis renal. Las sondas nasogástricas, como ustedes bien saben, la sonda nasogástrica se va a ubicar, el extremo distal del catéter debe estar en esta topografía de la cámara gástrica. La sonda nasoyeyunal debe atravesar la línea media, pasa la cámara gástrica, la línea media de la parte duodenal, y una vez que atraviesa la flexura del ángulo de Treitz, pues ustedes van a ver que se va a ubicar en esta topografía el extremo distal de una sonda nasoyeyunal. Estas son las topografías normales de una adecuada ubicación de este tipo de sondas. Stents de la vía biliar, por ejemplo, los van a ver en esta topografía. Stents duodenales en pacientes que han tenido tumores, los van a ver en esta topografía. Los filtros de vena cava, como ustedes pueden ver en esta topografía, aquí ven el filtro de la vena, si lo pueden ver como una forma de copa. Estos son los stents de la aorta. Y especial caracterización vamos a hacer de los catéteres umbilicales cuando ustedes se enfrenten en este tipo de pacientes. Recuerden muy bien que la vena umbilical y dos arterias es lo que tiene realmente, digamos, esta región. Cuando ustedes cateterizan una de las arterias umbilicales, el recorrido que va a hacer el catéter en estos neonatos es el siguiente. Ellos van a atravesar la arteria umbilical, que va a hacer anastomosis sobre la arteria ilíaca interna, posteriormente se va a distribuir sobre la arteria ilíaca común y va a ascender por la aorta. El extremo distal del catéter se debe ubicar en una de estas dos topografías. Si es una ubicación alta, entre T6 y T9, o puede tener una ubicación baja entre L3 y L5. Lo importante es que no quede ubicado en esta topografía entre T2, L1, L2, porque aquí está el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, las arterias renales. Se debe evitar esta zona del extremo distal. Si el catéter ingresa por la vena umbilical, él va a hacer el recorrido de la vena umbilical, va a tomar la vena porta izquierda y posteriormente el conducto o el ducto venoso de Arancio
hacia la porción de las venas suprahepáticas y se va a ubicar, o la ubicación más idónea es entre el borde superior hepático y la vena cava inferior. Para que lo vean más fácil, porque esto es a lo que ustedes se van a enfrentar cuando vean una radiografía de uno de estos neonatos. Ustedes ven esto y ven dos catéteres. ¿Cuál es cuál? La manera de diferenciarlo, en una proyección frontal, miren ustedes aquí, en este círculo negro, este es el sitio donde está ingresando los dos catéteres en el ombligo. Si ustedes me permiten, sigamos este catéter que llega al ombligo y se asciende directamente, mostrado aquí con las flechas blancas, es el catéter venoso. Si hay este otro catéter que si llega aquí a la región umbilical, en vez de ascender, se desciende y posteriormente toma una posición cefálica y ascendente, este es el catéter arterial. En una proyección lateral, ustedes van a ver, estos son los catéteres. El catéter que ingresa y se asciende inmediatamente es el catéter venoso umbilical, y el catéter que ingresa al ombligo, se desciende y posteriormente toma una dirección cefálica es el catéter arterial, para que lo tengan en cuenta. Cuerpos extraños, pues bueno, ustedes ya los han visto: monedas, cuchillos, pilas, pinzas, pacientes con botellas en la parte rectal, ganchos. Este es otro caso para que vean la importancia de la radiografía de abdomen a la hora de ubicar cuerpos extraños. Este caso, digamos, lo hemos reportado con mi colega recientemente. Se trata de lo siguiente: es un paciente de 31 años que consultó en el contexto de trauma por herida por arma de fuego. Él ingresa y se logra ver este proyectil ubicado aquí en topografía de los tejidos blandos en el hemicuello derecho. Al siguiente día le hacen un control de radiografía, pero la bala no se ve en esa topografía. Se le toma una radiografía de tejidos blandos de cuello y no se ve la bala. Entonces, ¿qué pasó? Pues se toma la radiografía de abdomen para buscar el cuerpo extraño y se ve que la ubicación está en esta zona. Está claro que el paciente no tenía ningún tipo de antecedente traumático previo. Se ve que la bala está en la región o proyectado sobre la fosa ilíaca derecha, y básicamente este es un caso de migración vascular en el cual la bala generó un proyecto fistuloso sobre la vena yugular interna, hizo el recorrido de la vena cava superior, vena cava inferior, la vena ilíaca interna y se ubicó en la vena ilíaca interna en el lado derecho. Y esto es otro caso para que ustedes, si lo ven, lo tengan presente. Son esas imágenes radiodensas, redondeadas, de distribución aleatoria en ambos lados del abdomen. Esta es la placa de los pacientes famosos body packers o de las mulas, esas que empacan con látex y bueno, que ustedes ya saben. Para terminar, cosas a tener en cuenta y mensajes para llevar a la casa. Primero, conocer la anatomía radiológica. La anatomía es esencial para hacer aproximaciones diagnósticas. Segundo, reconocer las proyecciones de la radiografía de abdomen y qué vamos a buscar en cada una. Recuerden, niveles hidroaéreos en posición de bipedestación, el resto de los signos en la proyección en supino. La serie del abdomen en nuestro medio, o la famosa serie de trauma o de abdomen agudo, en general puede ser una proyección frontal en supino y frontal y lateral en bipedestación. En algunos otros sitios utilizan la radiografía de tórax como parte de la serie del abdomen, eso ya dependerá de cada una de las instituciones. La radiografía de abdomen es el primer estudio en sospecha de neumoperitoneo y obstrucción intestinal, aunque la tomografía sea más sensible y más específica. Se utiliza también para el seguimiento de cálculos urinarios, siempre y cuando sean visibles en el Scout View de la urotomografía. La rayos X va a ser el estudio de elección cuando se sospeche cuerpo extraño y radio opaco. Tengan en cuenta, ustedes que están en formación, los que son médicos generales y los demás, que al radiólogo le deben dar un dato clínico. Por favor, cuando envíen ustedes una imagen, cuando ustedes pidan una radiografía, cuando ustedes pidan una tomografía, una